Buenos días, Nayaritas, ciudadanos nayaritas. Quiero comentarles el día de hoy una situación que la semana anterior fue noticia nacional, local y obviamente también noticia internacional. El Comité contra la Desaparición, el Comité de Búsqueda, el Comité Nacional de Búsqueda, emitió un análisis de contexto que hizo público precisamente la semana anterior, donde prácticamente están señalando que en las desapariciones de personas aquí en el estado de Nayarit, tanto Roberto Sandoval como Beitia están implicados en ese tipo de ilícitos. Este informe de contexto, que yo solamente leí 36 páginas, que es prácticamente el resumen, pero son más de 140 páginas, es un informe que aun cuando se hizo público apenas la semana anterior, este informe tiene fecha del día 12 de noviembre del año pasado. Y ese mismo informe señala que sería presentado o entregado al Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU estuvo aquí en México presente entre los días 15 y 27 de noviembre del año pasado. Incluso vino aquí a Nayarit una delegación de ese comité presidido por uno de sus integrantes de nacionalidad peruana, y nosotros como Comisión de la Verdad fuimos atendidos en una audiencia. ¿Qué fue lo que le planteamos el día 18 de noviembre al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU? Nosotros aún no desconocíamos este análisis de contexto. Pero al final de cuentas lo que nosotros le planteamos a este comité en esa reunión donde estuvieron varias personas que fueron secuestradas por Edgar Beitia y en este caso por el dirigente del transporte, por Carlos Aldate, lo que le dijimos es que se abriera una línea de investigación para los efectos, una línea de investigación sobre probable desaparición forzada e ilícitos cometidos precisamente por Roberto Sandoval, por Edgar Beitia y evidentemente por Carlos Aldate. Desconocíamos. Ahora, la semana anterior que sale todo esto, todo este contexto, pues evidentemente solo confirma lo que aquí en Nayarit, la Comisión de la Verdad, y en base a la información que nosotros teníamos y a la investigación y a los datos de prueba y hoy pruebas, pues está claro que estos personajes del cártel de la gente estuvieron inmiscuidos en la desaparición forzada de personas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los probables ilícitos por los cuales ahorita Roberto Sandoval y Beitia, al menos ellos dos, están señalados, pues prácticamente crecerían y Roberto Sandoval puede ser, en este caso señalado, en este caso vinculado a proceso por probable desaparición forzada. En el caso de Edgar Beitia, aunque está en Estados Unidos, quiero comentarles a ustedes que por las denuncias que nosotros hemos interpuesto por probable secuestro agravado, que ya pasamos la audiencia intermedia en el caso de Carlos Aldate, y que son 3 probables secuestros, 2 ya vinculados a proceso y uno en apelación, pues prácticamente lo que estaríamos planteando es que hay cerca de 3 o 4 órdenes de aprehensión ya contra Edgar Beitia por probable secuestro agravado. Es decir, una vez que cumpla su sentencia en Estados Unidos, que le plantearon una sentencia de 20 años, pero luego comentan que puede reducirse si se porta bien a 10 años, y ya lleva 5 años encarcelado, fue en marzo de 2017, prácticamente 5 años, quiere decir que le quedarían 5, pero en la sentencia que se planteó tendría que estar otros 5 años en Estados Unidos, es decir, él estaría en Estados Unidos, Edgar Beitia, hasta el 2032, y una vez pasado esto, el Estado mexicano tendría que solicitar que la extradición para los casos que nosotros llevamos de probable secuestro agravado, pero si el Estado mexicano, si la Fiscalía General de la República vincula a Edgar Beitia y en este caso a Roberto Sandoval por probable desaparición forzada, pues entonces estaría otro ilícito ahí. ¿Por qué nosotros estamos planteando en el caso de que también sea vinculado a proceso o que se abra la investigación contra Carlos Aldate por probable desaparición forzada? Porque las pruebas que tenemos ya nosotros es que uno de los funcionarios, como lo señala el análisis de contexto de la Comisión Nacional de Búsqueda, uno de los funcionarios que estuvieron presentes con Edgar Beitia allí en el edificio de la Fiscalía, que era donde se secuestraba, se torturaba, se cobraba secuestros, se hacían extorsiones y seguramente ahí se decidía quiénes
debían de desaparecer era precisamente Carlos Aldate. Entonces, por eso es que nosotros estamos planteando. Pero en el caso específico de Carlos Aldate, no solamente eso. Yo le digo al subsecretario de Gobernación, a Carlos Encinas, que a Carlos Aldate debe de ser también investigados por probable enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita. Porque Carlos Aldate a nosotros, aparte de los secuestros, era una familia, consideramos nosotros por los datos de pruebas y las pruebas que tenemos, que era una familia de secuestradores, porque en el caso del señor José Corchado, el terreno con el cual tuvo que pagar el secuestro, porque le secuestraron a su hijo en 2 ocasiones y a él en una ocasión, el terreno está a nombre de la hermana de Carlos Aldate. Por eso es que nosotros planteamos que se debe de abrir una investigación, porque además Carlos Aldate era el que tenía, que se reunía con Beitia ahí en la fiscalía, y era el que tenía el control de todo el transporte público, de taxis, de combis, y también era el que trasladaba seguramente estupefacientes de la sierra en los autobuses que tenía, y ellos eran también los que llevaban, en este caso, la droga a Estados Unidos. Nosotros consideramos, por los datos de prueba que tenemos, que ellos no estaban aliados, sí tenían una alianza pues con estos grupos, pero eran un cártel en sí. ¿Por qué decimos nosotros que era un cártel en sí? Porque ellos tenían a la policía ministerial, Edgar Beitia tenía la policía ministerial, Edgar Beitia también con la policía estatal, encapuchada toda, tenía también el mando de la seguridad, y Edgar Beitia también tenía, excepto Tepit, el mando único de todas las policías municipales, es decir, tenía una fuerza de más de 100 hombres armados aquí en el estado de Nayarit, y conocemos muchísimas cosas más. Por eso es que nosotros consideramos que Roberto Sandoval y Edgar Beitia y más eran un cártel, no solamente, y eran un cártel que en este caso dominaban a los otros cárteles, hasta que el gobierno de Estados Unidos lo detuvo en marzo, 27 de marzo de 2017, precisamente allá en Estados Unidos. Esta situación que señala el gobierno de México, prácticamente la Secretaría de Gobernación, a través del análisis de contexto de la Comisión Nacional de Búsqueda, nos viene a dar una idea muy clara a los nayaritas y a los mexicanos de lo que pasó aquí en el estado de Nayarit. Pero además quiero decirles a ustedes, sigue pasando. Es cierto lo que dice el análisis de contexto de la Comisión Nacional de Búsqueda. Hay todavía elementos que respaldan y apoyan al cártel de la gente. Y es una lástima, y lo voy a decir públicamente, pero por ejemplo, en el caso específico de esta red macrocriminal, del fraude a Infonavit, fue una lástima que el actual presidente Ismael González, el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, se haya negado a aportar a la víctima, a Filiberto Villalobos, la posibilidad de la defensa, y no quiso. A él le entregamos el documento por oficio donde le solicitábamos que nos entregara el expediente. Filiberto hubiera gastado más de 100,000 pesos que nos entregara el expediente para la defensa, para el tema de su casa, del fraude de Infonavit. Nunca nos lo quiso entregar Ismael González, el actual presidente. Aliado, está claro, es con hechos como estamos demostrando que todavía hay personas aliadas a ese grupo macrocriminal. Nosotros demostramos con el apoyo, con las resoluciones de la Justicia Federal a través de amparos, y se obligó, en este caso al Tribunal Superior de Justicia, a que nos entregara toda la documentación para la defensa de Filiberto Villalobos. ¿Qué les quiero decir en este caso específico? Que a Filiberto Villalobos está ganado, ya es una verdad legal. Filiberto Villalobos no solamente le entregaron la escritura de nuevo de su casa, sino que ya está en poder de su casa. Es una lástima porque hay jueces todavía ahorita, que respaldan al cártel de la gente. La semana pasada, por ejemplo, en un juicio, vimos que hay una persona que es prestanombres, lo consideramos nosotros así, de Roberto Sandoval. Se apropiaron de casi 70 hectáreas de una persona. Roberto Sandoval tenía ahí entre Trapichillo, entre el ejido de Limón y Buenos Aires, ahí en esa zona, tenía más de 100 personas trabajando. A esta persona le quitaron casi 70 hectáreas. Pero en la audiencia que hubo la semana pasada, vamos descubriendo que esta persona, prestanombres, consideramos nosotros, de Roberto Sandoval, no solamente se quedó con esas 70 hectáreas de la persona, de la víctima que estamos defendiendo, no, es posicionario, es dueño
de más de 200 hectáreas ahí en esa zona. Bueno, lo descubrimos. Pero el juez, como en otros casos que están respaldando, algunos jueces, yo no digo que todos, hay unos jueces que están respaldando a las víctimas, pero hay otros jueces que están respaldando totalmente al cártel de la gente y con sus acciones lo están haciendo. Pero nosotros vamos a ir hasta el último. Finalmente, cuando vayamos a la justicia federal, yo le digo a Ismael González Parra, el presidente del tribunal, que les vamos a ganar, como se los hemos ganado cuando acudimos ante la justicia federal. Entonces, nosotros confirmamos que efectivamente lo que señala el análisis de contexto de la Comisión Nacional de Búsqueda es verídico y los nayaritas lo podemos confirmar. Solamente la única diferencia que yo digo con ellos es que había un cártel, que era un cártel de la gente, el que generó Roberto Sandoval y Edgar Beitia, y efectivamente, qué bueno que se abrió y se señala de que ellos son responsables de la probable desaparición forzada de muchas personas. Y nosotros decimos, no se va a cerrar la herida de lo que pasó en Nayarit de 2011 a 2017 hasta que no se encuentre a la última persona desaparecida. Ellos deben de saber inclusive dónde pueden estar esas fosas. Es lo que queremos señalar y digo, nosotros vamos a continuar y le vamos a demostrar al Poder Judicial de Nayarit, que a veces se hace del lado del cártel de la gente, que la justicia va a amparar a las víctimas, y es una lástima, de veras lo digo, Ismael González Parra, que te hayas negado a entregarle a Filiberto Villalobos los documentos con los cuales se podía defender. Finalmente la justicia federal nos amparó y te ganamos ese juicio. Hoy Filiberto tiene su casa y seguramente todos los que fueron afectados por este cártel de la gente en los secuestros y en los despojos, finalmente van a recibir la justicia y va a haber sanción para ellos, que es lo que queremos para que no se vuelvan a repetir estos casos.